Buenas noches, estimada teleaudiencia. Bienvenidos a nuestro programa Legalmente Hablando. Los saluda Ricardo Daniel Saciain Sosa. Hoy contamos con la presencia del doctor Gustavo Villalba, juez de paz de Capital. Buenas noches, estimado doctor. ¿Cómo está usted? Buenas noches, doctor Ricardo. Un placer acompañarte a vos, a este distinguido plantel que nos acompaña en la mesa y a toda la gran audiencia que siempre te acompaña. Muchas gracias por haber venido, mi estimado doctor. También estamos con el doctor Harry Bierman, especialista en Derecho Penal. Buenas noches, estimado doctor. Buenas noches, Ricardo. Sí, también debo sumarme a la expresión esta de el placer por el privilegio de otorgarnos la oportunidad de compartir ideas jurídicas aquí contigo y con la audiencia. El privilegio es nuestro, estimado doctor. Y también contamos con la presencia del doctor Osvaldo Prates, defensor público de Capital. Buenas noches, estimado doctor. Muy buenas noches, doctor Ricardo. Muy buenas noches a los panelistas distinguidos, doctores, y también a toda la amable audiencia a quien esperamos el día de la fecha poder, a través de este diálogo, debate, poder sumar un poquitito de conocimiento y construir hacia una sociedad mejor. Muchas gracias por venir, mi querido doctor. Hoy estaremos hablando de la protección legal ante la violencia doméstica. Esto se debe a que el número de denuncias por violencia doméstica y violencia familiar siguen creciendo. Estimado doctor, si nos puedes explicar tu función, por favor, como juez de paz. Sí. Primeramente, doctor Ricardo, me gustaría agradecer el espacio, puesto que nosotros desde la Judicatura de Paz siempre buscamos estos espacios para transmitir la manera en que todos los ciudadanos pueden acceder al primer eslabón de la justicia, que somos nosotros, ¿verdad? En donde el trato con el justiciable es prácticamente directo. Y para graficarte el rol que cumplimos desde la justicia de paz, podemos señalar que el juzgado de paz es el órgano jurisdiccional que más efectivamente cumple con el derecho constitucional del acceso efectivo a la justicia. ¿Y por qué señalo esto? Puesto que especialmente en estos casos de violencia doméstica y violencia contra la mujer, no se requiere de patrocinio profesional, muchas veces no se requiere incluso de la cédula de identidad, aunque existen otros mecanismos para acreditar la identidad, y todas las actuaciones en el marco de estos procesos son gratuitos. Permiso, mi querido doctor. Si puedes aclarar, por favor, porque tenemos una audiencia bastante grande que no son abogados. Cuando hablamos de que no necesitan el patrocinio de un abogado matriculado, significa que la mujer puede acudir por sí sola ante el juzgado de paz y hacer la denuncia sola. Totalmente, doctor. Es una posibilidad que le otorga la normativa, pero desde mi punto de vista, no es recomendable, o es recomendable siempre acudir al asesoramiento profesional, debido a que estas personas tienen una formación de años para el ejercicio efectivo, ya sea de la defensa o de la persecución de la denuncia, ¿verdad? Entonces, y es uno de los temas que puedo palpar en primera persona hoy en día desde el otro lado del mostrador, como decimos en los pasillos, en los tribunales, porque vemos cómo acuden en su gran mayoría las personas, y aquellas personas que acuden muchas veces sin el acompañamiento, ya sea de abogado o de la defensa pública, encuentran ciertas dificultades al momento del ejercicio del proceso, ¿verdad? De lo que le toque desarrollar, ya sea desde el lado del denunciante o del lado del denunciado. Bueno, siempre tenemos que recordar que la ciudadanía en general o cualquier persona que se encuentra agraviada en sus derechos o en el tema de violencia doméstica cuenta con la Defensoría Pública, o sea, puede acudir a la Defensoría para buscar ese patrocinio o ese acompañamiento por parte de un profesional. ¿Sería así, mi querido doctor Osvaldo? Así mismo, mi querido doctor. Bueno, nosotros entramos desde la ley 5777. Como institución se crea la posibilidad de que la defensa pública intervenga en estos procesos con el patrocinio a la mujer víctima de violencia. Es importante señalar que anteriormente la ley 1600, que databa del año 2000, ¿verdad? Tenía un procedimiento de violencia doméstica,
Y ese procedimiento se mantuvo en el tiempo y entra como la ley 5777 a ser una ley que es una ley transversal, pasa a ser como una ley de fondo. La ley de forma sigue siendo la ley 1600 para los casos donde las mujeres son víctimas. En los casos donde hombres son víctimas, sigue siendo la ley 1600 la de fondo y forma. Entonces, esta ley en el artículo 38 nos da a nosotros la posibilidad del patrocinio, sin el requerimiento del beneficio de litigar sin gastos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros como Ministerio de la Defensa Pública podemos asistir a mujeres que cuenten o no con recursos. No es un requisito que la mujer sea una persona insolvente para ser patrocinada por la Defensa Pública en estos juicios. Esa aclaración es muy importante. Entonces nosotros entramos a patrocinar a ellas en lo que es la judicatura de paz, en los procesos, ¿verdad? Que están enmarcados dentro de la ley 5777 y 1600, y a la par lo que es los hechos punibles de violencia familiar y feminicidio, porque hay que entender que feminicidio existe en grado de tentativa y también existen familiares de los hechos consumados de feminicidio que tienen derechos dentro de los procesos. Entramos también como querellantes, bajo patrocinio, porque existen dos modalidades de la querella en Paraguay. La querella por representación, que cuando alguien te otorga el poder, y la otra es bajo patrocinio, que es la posibilidad donde es la misma víctima, la misma afectada, la persona que querella, o en caso de feminicidios consumados son los herederos de esa persona. Entonces, allí es donde nosotros como Defensa Pública entramos a participar de esos procesos. A la par, cualquiera puede contratar un abogado de su confianza, y en ese caso el procedimiento, mi querido doctor Bierman, ¿cómo se da? El procedimiento es básicamente el mismo, pero la forma de representación es diferente. Si me permitís hacer un pequeño paréntesis para expresar un poco cómo se da esto. Quiero entrar en la cuestión material, que creo que es la que le va a interesar al público. Desarrollemos el tema, doctor. Porque hay que comprender cómo se da la fenomenología, si existe el neologismo, de este tema de la violencia. ¿Por qué hay tanto interés hoy en día en temas de violencia contra la mujer? La realidad es que se ha dado una atención especial a la cuestión porque es un fenómeno que existe en nuestros territorios. Digo territorios porque me estoy refiriendo específicamente a Latinoamérica. O sea, es algo que fue apreciado de manera internacional y que de esa forma fue generando una regulación internacional que finalmente es acompañada y adoptada por nuestro país, que entiende que existe efectivamente el problema. Traducido esto en términos reales, sería algo así como que había un montón de mujeres en nuestro país que durante muchísimos años, décadas, han sido víctimas absolutamente injustas de una situación de diferencia. Sin entrar a hacer juicios de valor acerca de quién lo hizo o cómo lo hizo, en realidad todos éramos parte de una sociedad extremadamente machista, en donde se situaba a la mujer en un lugar inadecuado. Por ende, el traspaso de los años nos ha llevado a que ellas sean objeto de una violencia indebida. Eso fue apreciado, fue regulado y hoy en día se empieza a aplicar, creo yo que de manera muy valiente, a través de fundamentalmente los juzgados de paz. Y aquí es donde yo quería entrar. El juzgado de paz es aquel juez que históricamente surgió para resolver los conflictos vecinales, los conflictos familiares, los conflictos inmediatos. ¿Esta gallina es mía o es tuya? ¿Pusiste bien tu puerta o pusiste mal? Ese tipo de cuestiones tan básicas tenían que tener alguna solución en la sociedad. La figura del juzgado de paz, y de allí su nombre, justamente pasaba por la resolución de esos conflictos. Los problemas de violencia, traducidos en muchísimos años de lo que estaba señalando previamente, se volvieron en problemas inmediatos de las familias. Y por eso es que las resoluciones valientes de los juzgados de paz hoy en día empiezan a ser, como los pretores, que han establecido en su momento la forma de aplicar el derecho, se han convertido en estas resoluciones de los juzgados de paz hoy en día en
en la plantilla que tenemos que seguir los abogados para saber cómo defendemos los derechos de las mujeres que hoy sí tienen una regulación que las protege. En conclusión, no es lo importante si este proceso es impulsado por una defensa pública, por una defensa privada o incluso sin ningún tipo de representación. Lo importante es que las mujeres sepan que están siendo protegidas y que pueden ir a hacer la denuncia sobre este enorme rosario o nutrido rosario de tipos de violencia que ellas tienen que sufrir normalmente y que están protegidas en la ley. Mi querido doctor Gustavo, cuando se inicia el trámite, se inicia la denuncia, ¿existe una suerte de medida cautelar para precautelar los derechos de la mujer de entrada, al inicio del proceso? ¿Sería así? Totalmente. Esto en virtud de la ley 1600, como ya señaló el doctor Prates, ¿verdad?, que rige el procedimiento, dispone este mecanismo, ¿verdad?, que una vez recepcionada la denuncia, el magistrado dicta las medidas inaudita aparte, sin transmitir o correrle traslado a la otra parte para que se entere, ¿verdad? Esto por la finalidad o el espíritu mismo de este mecanismo de protección a estas personas quienes denuncian ser víctimas de hechos de violencia. Porque nosotros desde la justicia de paz no dictamos sanciones de tipo penal que signifiquen la pena privativa de libertad o que signifique multas, sino que lo que dictamos nosotros son medidas de protección que, donde buscamos arbitrar todos los medios de manera a romper ese ciclo de violencia que están denunciando ante nosotros, ¿verdad? No obstante, también es importante señalar que una vez recibida esa denuncia, el juez debe llegar a ver acreditada la verosimilitud de los hechos denunciados. Eso significa que solamente el relato tenga ese aspecto de verdad, pero bajo la condición de que una vez dictadas las medidas y notificadas esas medidas, se citan a dos audiencias. Una para la persona denunciante, a los efectos que se ratifique de la denuncia realizada y que pueda agregar todas las pruebas que acrediten esos hechos. Okay. No obstante, también es importante señalar de que nosotros siempre vamos a respetar el sagrado derecho de la defensa. Por eso es que nosotros también con mucha atención escuchamos el descargo de todas las personas que son denunciadas y también tienen esa oportunidad de refutar mediante pruebas todo eso que están siendo parte de la denuncia, ¿verdad? Y ahí es importante señalar, doctor Ricardo, porque hoy en día desde esta posición nos permite ver todos esos datos estadísticos que muchas veces vemos que emiten tanto el Ministerio de la Mujer, la Dirección de Estadísticas y Censos, incluso la Dirección de Estadísticas Judiciales del Poder Judicial, en el año 2022, emitió una estadística señalando de que la cifra sobre hechos denunciados de violencia contra la mujer llegaron a casi 30.000 en un año. Eso sin entrar a contar aquellos casos de violencia doméstica, porque hay que distinguir estos dos tipos de violencia. Doméstica y violencia familiar. Si claro. lo puedes definir, mi querido doctor, sí. en un castellano simple. Sí, es sencillo, ¿verdad? Para los casos de violencia doméstica, la ley te exige un parentesco, que sean pareja, convivientes o ya no, o que existan hijos en común. O sea que tiene que haber un vínculo familiar para que se pueda realizar el proceso de la denuncia en el marco de esta ley. En cambio, cuando hablamos de la ley 5777, lo que busca esta normativa es proteger a la mujer en todos los ámbitos, ya sea en el ámbito familiar, en la comunidad o si la violencia es perpetrada a través del Estado. Entonces, también es importante señalar que nosotros no nos basamos únicamente en leyes, porque si bien conocemos el orden de prelación, siempre nuestra premisa es la Constitución Nacional, puesto que hay que señalar que la Constitución, incluso desde el preámbulo,
ya establece que el ser humano va a ser protegido en su dignidad. Y lo mismo vuelve a desarrollar en diversos pasajes, y quiero transmitir eso a la ciudadanía, que nosotros en la Justicia de Paz somos servidores públicos y nosotros encantados escuchamos todas esas denuncias que llegan a nosotros y vamos a buscar y arbitrar los medios para darle solución y buscar cumplir el final, que es restablecer la armonía en esos hogares, ¿verdad? Es por ello que esta ley también otorga amplias facultades al juez para que pueda disponer o hacerse de pruebas, como por ejemplo recurrir a una asistencia social para que realice un estudio socioambiental y a través de un dictamen de cómo encuentra el hogar, el juez pueda llegar a la convicción sobre esa decisión que va a tomar, ¿verdad? También es importante que la Justicia de Paz, y de hecho nosotros hemos propuesto a la Corte Suprema la creación de un equipo multidisciplinario, asesor de justicia, que esté acompañando al juez, porque siempre parto de que nosotros tenemos que ser sumamente imparciales, ajenos a todo tipo de partido, de religión, de cualquier cuestión que vaya a limitar nuestra imparcialidad, porque tenemos que darle garantía a ambas personas, a aquella persona que está siendo juzgada sobre algún hecho, como también otorgar esa tranquilidad que el Estado tiene que dar a aquellas personas que denuncian o que son víctimas de hechos de violencia. Doctor Osvaldo, cuando hablamos de la legítima defensa, ¿la Defensoría puede defender a la persona denunciada también? Asimismo, doctor Ricardo, mira, nosotros como defensores públicos especializados en la Ley 5777 patrocinamos y asesoramos a las mujeres víctimas de violencia. Dependiendo de en qué fuero se esté tramitando ese proceso, el Ministerio de la Defensa Pública también cuenta con el servicio de asistencia a las personas denunciadas. Si es en la Judicatura de Paz, donde se está tramitando de un procedimiento de la Ley 1657-77, es el defensor civil de la localidad. Ahora bien, en los procesos penales están los defensores penales, quienes asisten en los procesos, de, por ejemplo, de violencia familiar o feminicidio y los distintos hechos punibles, ¿verdad? O sea, la defensa pública penal es para todos los tipos penales, ya sea acción penal privada y acción penal pública. Entonces, nosotros en el marco de nuestras funciones solamente asistimos a las mujeres víctimas de violencia, pero como institución brindamos el servicio, obviamente, para asesorar a ellas en caso de que ellas sean denunciadas también, y también a las personas agresoras que pueden ser, porque eso es muy importante aclarar. Para la Ley 5777, la víctima es mujer, sí, pero el agresor o la agresora puede ser hombre o mujer. Claro. Pueden existir mujeres agresoras también dentro de esos procesos, y la defensa pública lo asiste a través de los defensores civiles, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos ese servicio, vamos a decir, que se está brindando constantemente, y litigamos defensor público contra defensor público. Claro, en este caso es muy importante explicar esta parte, doctor Osvaldo. O sea, que puede ser una mujer que cause violencia doméstica a otra mujer. Así mismo. Que someta a la violencia, puede ser psicológica, puede ser financiera, pero sí, es una mujer sometiendo a otra mujer en un acto de violencia. Puede ser, categóricamente son la minoría de los casos, ¿verdad? La mayoría son hombres agresores, mujeres víctimas, eso es lo que se da con mayor frecuencia, pero categóricamente hay un porcentaje disminuido donde mujeres son las agresoras de propias mujeres, ¿verdad? Entonces, también la ley, obviamente, como aseguró hace rato el doctor Bierman, también el doctor Gustavo, obviamente existen principios procesales que garantizan el derecho a la defensa de esas personas, y obviamente el Ministerio de la Defensa Pública adopta los mecanismos para que esas personas sean asistidas, y existen las herramientas legales y existen defensores que trabajan para la asistencia de esas personas, ¿verdad? Entonces ese es el mecanismo actual con el que tenemos, y reitero, o sea, no existe una incompatibilidad para esa situación. O sea, independientemente de eso, actualmente también está pasando el tema en los procesos penales, ¿verdad? Donde nosotros hacemos querellas solamente en dos tipos penales, ¿verdad? Porque
Hay que entender muy bien también ese punto. En la ley 5777 se establece que los tipos penales que se establecen en esa ley son de acción penal pública. Pero existen diversas formas de violencia que a la par pueden ser distintos tipos penales. O sea, esas formas de violencia que se detallan en esos hechos pueden ser de igual manera perseguidos a través de la acción penal privada. Pero esos son hechos punibles que están tipificados en el Código Penal y que el Código Procesal Penal nos dice cuáles son los hechos punibles de acción penal privada. Nosotros, al ser defensores especializados en esa ley, nos ceñimos a los tipos penales que están, el único tipo penal descrito en esa ley es el de feminicidio. Y nosotros actuamos también en el de violencia familiar, pero tenemos un instructivo y tenemos la normativa que nos habilita exclusivamente a esos dos tipos penales para ejercer la querella. En los otros tipos penales no ejercemos la querella y lo hacemos solamente como querellantes adhesivos en los procesos donde existe acción penal pública, o sea, ante el Ministerio Público. Entendido. Estimado doctor Harry, para responder al volver de la pausa, ¿nos podría decir, o sea, diferenciar los tipos penales en lo que sería violencia doméstica y violencia familiar? Ya volvemos luego de la pausa. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando. Estamos tocando un tema muy delicado que es la violencia a la mujer. Y mi querido doctor Harry Bierman, necesitamos diferenciar los tipos penales que existen en el tema de violencia doméstica y violencia familiar. Pues son dos cosas diferentes. La violencia doméstica se tramita ante el juzgado de paz y la violencia familiar se tramita ante un juzgado penal. Sí, voy a aprovechar la pregunta, Ricardo, para explayarme un poco más sobre el contexto también de esta cuestión. Efectivamente, como lo manifestás, hay tipos penales específicos que tienen que ver con la violencia ejercida contra cualquier persona. Me refiero a las lesiones simples, graves, culposas, etcétera, que están establecidas en el Código Penal. Existe también, y por ende tienen una persecución específica en ese ámbito. También existe la violencia doméstica establecida como tal a través de leyes especiales y demás, y la violencia familiar que es perseguida, o no perseguida, sino protegida a través del proceso ante el juzgado de paz de la ley 1600, como ya bien lo ha establecido el doctor Villalba previamente. Pero lo que hay que comprender es que en realidad hoy en día no tenemos formas cerradas de violencia, y esto es lo disruptivo en el momento. Antes, cuando hablábamos de violencia, nos ceñíamos a la violencia física o a la violencia psicológica. La persona que todo el día es objeto de una alteración en su domicilio por el marido, expareja o lo que fuese, y la violencia física, que era mucho más evidente porque las secuelas eran visibles, como un ojo morado, alguna herida cortante, etc. Entonces, eso era lo que se apreciaba en derecho. Hoy en día, las formas de violencia fueron incluidas en nuestros catálogos legales de una manera mucho más amplia. También hablábamos de la violencia laboral, hablábamos de la violencia económica, violencia religiosa, violencia telemática, que me han tocado casos muy importantes en ese sentido, pero hay nuevas formas de violencia que todavía no fueron analizadas y que sin embargo ya se aprecian en el propio, en la propia normativa paraguaya, que de alguna manera incluso ponen al Estado paraguayo en la posibilidad de ser señalado como violento. Esto es sorprendente, pero puede pasar cuando vemos, por ejemplo, qué cantidad de funcionarios hombres existen y qué cantidad de funcionarias mujeres existen. ¿Cuál es el motivo? ¿Existió ahí una cuestión de una diferencia que se ha aplicado a la realidad? Personalmente creo que sí, pero eso
cuando se lleva las normas, nos habla de una posible forma de violencia. Vamos a un caso muy real, que en nuestro país se ve en cada vuelta de esquina. Hay personas que conviven durante muchísimos años, pero te hablo de décadas, que llega el momento del fallecimiento de uno de ellos y que nos pone ante una situación en la cual la supérstite, en este caso una mujer, Sí. no tiene ningún reclamo posible sobre los bienes que ella construyó de manera conjunta con esa persona que falleció, porque existía un matrimonio previo. Vos me dirás, bueno, hay un impedimento determinado en la ley que habla de que porque existía un vínculo anterior matrimonial, no puede darse un derecho a un vínculo irregular posterior. Yo entiendo que esa sea la ley, pero la pregunta que tenemos que hacernos hoy, a la luz también de las nuevas leyes latinoamericanas al respecto, es, ¿te parece justo eso? Pero no existe el matrimonio aparente después de unos cuantos años de convivencia donde surte efectos. No si existe un matrimonio anterior no disuelto. Y esta es una... ya, ahí entendí ¿Me bien, explico? no había comprendido, o sea, para no entrar en un caso de bigamia, o sea, la Sí. persona sigue casado legalmente con Sí. alguien, pero convive con otra persona, ¿Y o te sea, parece nunca se justo creó el que divorcio. esta segunda persona que pudo haberle acompañado 30 años, ¿te parece justo que no tenga ningún derecho? A mí particularmente me parece que no, ¿verdad? En realidad pudo haber estado casado un día y haber hecho una vida completamente diferente con otra. Pero es lo que se interpreta hoy en día la Constitución. Ahora, también la Constitución nos habla de que las personas deben ser iguales ante el derecho. Entonces, hay una contradicción en la propia Constitución. ¿Le convierte eso de alguna manera en violentas a las resoluciones judiciales, al Estado paraguayo, que resuelve en este sentido? A mi modo de ver, es una realidad anacrónica y que ha sido objeto de análisis tal vez en otra parte, no todavía acá, pero que estas nuevas normativas sobre las diversas formas de violencia que soportan las mujeres traen a la discusión. Ya la discusión no es cuál es la forma de violencia, cuál es la vía para aplicarla, la violencia física, la violencia laboral, juzgado de paz o juzgado penal. En realidad, lo que se nos está planteando acá es que la mujer debe ser igual que el hombre e igual que también las propias mujeres. O sea, tenemos que llegar a un estado de equidad social y eso es lo que se pretende, creo yo, que con la introducción de todas estas normativas, que son muy amplias y eso es indiscutible porque mucha gente va a decir, le da a los jueces la posibilidad de hacer, entre comillas, lo que les plazca y esto no es así. En realidad, lo que hacen es apreciar una realidad y dar un sistema de protección que cuenta con la existencia de órganos jurisdiccionales de calidad, sobre lo que debería de plantearse toda la normativa. No se puede plantear sobre la supuesta permeabilidad de los órganos de justicia. Ya llegamos a seleccionar a nuestros órganos de justicia justamente luego de un sistema de selección de los mejores. Ahora le damos las herramientas para que ampliamente puedan proteger a la sociedad. Y no me parece que esta sea una idea equivocada. No, para nada, pero puntualmente, mi querido doctor, por ejemplo, en el caso de violencia económica o la parte de violencia religiosa, creo que eso entra en lo que es la parte de violencia doméstica, juzgado de paz, y lo que es violencia física, como usted dice, Sí. sería violencia familiar. O Es sea, así, es así. ¿dónde queda uno y dónde queda el otro? ¿En qué sentido? Cuando yo sufro de ciertos hechos de violencia religiosa, laboral, me voy como violencia familiar o como violencia doméstica. Esa tipificación para poder ubicarnos. Sí, te entiendo. Son ámbitos diferentes de aplicación por el resultado. O sea, el Código Penal recogió ciertas conductas que dicen, señores, estas conductas van a tener sanciones penales. Exacto. Y hay otras que, si bien no están incluidos en el catálogo penal, sí están protegidas por el Estado. Y efectivamente, todas las que sean físicas están previstas en el Código Penal.
y las que no, la protección de las mismas puede ser solicitada a los órganos judiciales de paz, que no van a establecer una sanción privativa de libertad o con alguna otra pena accesoria a los eventuales agentes, pero sí van a proteger en la medida de que haya verosimilitud de la denuncia a las denunciantes. Claro, ahí volvemos, doctor Gustavo, en el tipo de sanción. Un caso de pena privativa de libertad, lo que está en la parte del derecho penal, lo que está tipificado en la parte de nuestro Código Penal, que es violencia física, por lo que voy entendiendo, básicamente, y todos los otros tipos de violencia quedan en el juzgado de paz, donde, como usted bien lo dijo, trata de salvaguardar a la mujer, pero mi consulta radica en lo siguiente. Cuando es laboral o cuando es religiosa, ¿qué pena vos le podés imponer como juez de paz? Sí. Realmente, antes de contestar tu pregunta, doctor Ricardo, celebro este debate porque hace falta. Sí, hace falta, porque es un poco confuso y la gente necesita entender qué derechos tiene y dónde acudir, en qué fuero. O sea, lo que nosotros denudamos con todo esto es la complejidad, porque hay una breve línea entre la parte penal y las medidas de protección que nosotros estamos dictando. Mucha gente recurre al juzgado de paz, a su audiencia de descargo, y viene con un terror porque dice, me voy a ir preso porque me denunció mi hermana. Y yo tengo que tranquilizar y le digo, señor, usted no se va a ir preso. Yo no dicto medidas de privación de libertad. Sí, vamos a dictar medidas de protección, vamos a buscar la armonía en la familia y vamos a romper este ciclo de violencia. Y lo que yo quiero señalar acá, doctor, es que estamos ante un problema social de gran envergadura. Y no lo digo yo, ya el Congreso de la Nación se ha manifestado al respecto y en época de pandemia habían sancionado una ley que declaraba emergencia nacional por los alarmantes casos de feminicidios que venían ocurriendo. Sí, y hace semanas volvieron a ampliar la vigencia de esa declaración. Entonces, considero yo que esto es algo que no solamente compete a los abogados, no solamente compete al Poder Judicial, sino que estamos hablando de un problema social que requiere de políticas públicas de carácter transversal. Estamos ante 50.000 denuncias anuales sobre hechos de violencia. Eso, quieras o no, tiene un impacto a nivel social y el Estado debería de tomar el toro por las astas. Deberíamos nosotros trabajar en coordinación y articular trabajos, ya sea tanto el Poder Judicial como otros organismos del Estado. De hecho, que la misma Ley 1600 nos otorga la tarea de trabajar en conjunto con la Policía Nacional, con los hospitales públicos. Otra cuestión que observo mucho en el juzgado de paz es lo deteriorada que está la salud mental en el Paraguay. Porque muchas veces los agresores resultan ser personas con enfermedades que no son tratadas, personas que están sin medicación. Ya me tocó atender casos de personas que incluso tenían ya el diagnóstico médico y se quedan con esa, terminan siendo víctimas también del proceso porque no pueden controlar su conducta. Entonces, a lo que voy es que desde el juzgado nosotros no podemos limitarnos a dictar medidas frías e inertes. El Estado no puede ser un ser inerte, ajeno a la realidad social. Nosotros no solamente dictamos medidas de protección de manera a proteger a la víctima, sino que también dictamos medidas de seguimiento, buscando proteger la familia y restablecer la armonía en la sociedad, ¿verdad? Entonces, también, como había señalado anteriormente, nosotros vimos ya varias señales claras de la Corte Suprema de esa intención de querer trabajar y fortalecer la justicia de paz, pero muchas veces el problema con el que tropezamos es en materia presupuestaria, ¿verdad? Entonces, es ahí donde voy que el trabajo tiene que implicar
la incumbencia de todo el Estado, ¿verdad? Dotar de presupuesto al Poder Judicial de manera a que podamos contar con estos equipos multidisciplinarios para poder no solamente proteger, sino que buscar el fin último, que es restablecer la paz en esos lugares. Porque como bien ya señalaron anteriormente, el juez de paz, ¿qué es lo que hace? Es eso, esas discusiones que nos llegan a los estrados judiciales ya, como los juzgados de primera instancia, ya sea de cualquier ámbito, nosotros nos encargamos de restablecer la armonía en ese lugar, ¿verdad? Entonces, aprovecho la oportunidad para resaltar ese punto, querido doctor. Excelente. Estimado doctor Osvaldo, en su experiencia, ¿cuáles son los tipos de violencia que más se dan? Bueno, doctor Ricardo, categóricamente la violencia intrafamiliar o violencia familiar lleva gran parte del porcentaje de esa torta de formas de violencia, por más de que obviamente nuestra legislación moderna, que es la 5777, que entró a regir el 2016, introdujo nuevas formas de violencia. Sí. Pero allí también cabe resaltar que hay muchas cuestiones que nosotros en la práctica nos vamos dando cuenta. Por ejemplo, muchas mujeres víctimas de violencia acuden a nosotros y cuando nosotros le presentamos el catálogo, ¿verdad?, de nuevas formas de violencia, ahí ellas se van dando cuenta de que existen formas de violencia que la sociedad no visibiliza como tal, pero que son formas de violencia, las violencias telemáticas, las violencias contra la dignidad, las violencias institucionales que se van dando. O sea, existen muchas formas de violencia que no son muy comunes en el conocimiento social, pero que son frecuentes, ¿verdad? Entonces, las mujeres incluso acuden por una forma de violencia, pero una vez que tienen un conocimiento, por eso es muy importante a veces la asesoría, ¿verdad? Porque cuando una mujer viene y te cuenta un fragmento de hechos, resulta ser que existen otros desprendimientos, ¿verdad?, que son otras formas de violencia que se fueron dando, ¿verdad? Entonces, allí al conocer ellas sus derechos, obviamente ahí van ellas adquiriendo o sea, van contando esas fracciones y esos encuadres se pueden ir dando en diversas formas de violencia y obviamente al momento de presentar la denuncia también obviamente se pueden pedir medidas idóneas para esa forma de violencia, porque cada forma de violencia tiene también su requerimiento o sus medidas que son idóneas, porque la idea es el cese de la violencia, ¿entendés? Entonces de repente si se piden medidas respecto a algunas formas de violencia pueden que no esté protegida en su totalidad por una cuestión obvia, ¿verdad? De que, como te dije, existen, al no contar toda la problemática, el operador Claro. de justicia no tiene un conocimiento acabado, entonces es bastante importante también por eso a cada mujer víctima de violencia darle su tiempo determinado y explicarle los alcances, etcétera, ¿verdad? Quería añadir algo, Ricardo, que hace rato que estaban hablando del tema de la judicatura de paz. Es importante también señalar que la ley le dio esa facultad a los jueces penales de garantías. El artículo 43, ¿verdad?, establece que las medidas de protección que están establecidas, de los hechos que están establecidos en la ley 5777, pueden ser aplicados por los jueces penales de garantía. Entonces, cuando existen hechos punibles, porque la ley 5777 es transversal, es una ley de políticas públicas, tiene nuevas formas de violencia y tiene también la aplicación de medidas de protección. Pero existen hechos, voy a dar un ejemplo, que yo le agreda a mi hermana, es una forma de violencia intrafamiliar que está establecida en la ley 5777, pero también es una ley, es una violencia familiar que es del artículo 229 con sus modificaciones del Código Penal. Entonces allí podrían intervenir tanto el juez de paz como el juez penal de garantías, eventualmente si existe una imputación. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo entiendo del legislador, lo que quiso es descomprimir. Si ya existe un proceso penal, que las medidas de protección sean dictadas por el mismo juez penal de garantías. Y ahí es donde tenemos que aclarar una cuestión también que es muy importante. Estas medidas de protección, naturalmente, no son medidas cautelares. Las medidas cautelares son asegurativas al proceso. Las medidas cautelares son de carácter real y de carácter personal. O sea, las de carácter real que están reguladas
en el Código Procesal Civil las medidas cautelares de carácter personal, que obviamente lo que es la prisión preventiva y todo eso, que está regulado en el Código Procesal Penal. Estas son medidas de protección. Estas medidas no tienen una finalidad de asegurarle a la víctima dentro del proceso. Lo que tienen es una finalidad de protegerle a la víctima en su condición de mujer, para el caso de la 5777. Por eso es que existe, por ejemplo, un debate bastante interesante y que traigo a la mesa también, cuando existe, por ejemplo, caso de sobreseimiento provisional. Porque el sobreseimiento provisional trae aparejado que caigan todas las medidas cautelares contra el procesado. Sí. Pero las medidas de protección, ¿cómo quedan? Pueden estar vigentes o no vigentes. Y ahí es donde justamente se hace esa diferenciación. Mi criterio particular es de que obviamente las medidas de protección no tienen nada que ver con el carácter cautelar. La medida cautelar es que la persona litigue en libertad. O sea, Sí. entonces, eso no tiene nada que ver con que yo proteja a la víctima. Entonces, mi criterio personal es que cuando existen en los casos de violencia familiar, por ejemplo, levantamiento de todas las medidas cautelares, y de igual manera el juez penal de garantías puede imponer medidas de protección. ¿Y por qué ese es mi criterio? Porque analógicamente el juez de paz puede nomás luego dar medidas de protección aunque exista un sobreseimiento provisional, porque son independientes unos de otros, Claro, ¿entienden? Entonces esa es una cuestión también que siempre hay que entender y bueno, y hay que tratar de a veces de explicar y sacar a la luz, ¿verdad? Porque existe mucho debate también en la comunidad jurídica, es algo novedoso y hay que tratar de diferenciar lo que son las medidas cautelares de las medidas de protección. Y también es muy importante de entender de que la única forma hoy en día, yo creo particularmente, porque el sistema está saturado. Nosotros, defensores públicos de la ley 5777, del primer presupuesto fuimos designados un solo defensor por cada departamento. Un defensor por cada departamento. Sí. Dame un segundo, querido doctor Osvaldo, porque tenemos que ir a la pausa, pero quiero desarrollar esto, porque es importante. Vamos a la pausa. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando. Doctor Osvaldo, estamos hablando de un defensor por departamento. Inicialmente los defensores de la ley 5777, los defensores públicos que fuimos designados, en la primera tanda solamente fuimos 16. Imagínate que el Chaco tiene 3 departamentos y tiene un solo defensor público. Capital, imposible dar abasto, no. Central es un departamento donde se habla de que aproximadamente viven 1 millón de mujeres. Tú tenías designada una sola defensora pública, la defensora general posteriormente, obviamente debido a la cantidad de casos, designó 2 en Asunción, 2, o sea, 1 más 1 nuevo en Asunción, 1 más 1 nuevo en Central y también el departamento de Caguazú, que es uno de los departamentos que mayor hechos de violencia tenía. Entonces se fueron designando para efectos de poder dar una asistencia. El tema es que la Defensoría Pública básicamente también, así como habló el doctor de la Judicatura de Paz, trata de tener un vínculo cercano el trato cercano con el justiciable, ¿verdad? Entonces, es imposible actualmente con la cantidad de defensores públicos, que actualmente somos 19 en todo el país, de dar abasto medianamente a lo que pueda llegar a toda la cantidad de casos, el volumen de casos que puedan haber. Es imposible. Es humanamente imposible. Somos prácticamente 8 millones de habitantes, el 50% de mujeres son 4 millones, en edad adulta, no, pero es imposible. Y por eso te digo, doctor Ricardo, imagínate la magnitud del departamento de Concepción, del departamento de San Pedro. Te hablo en competencia territorial. Ir a asistir en Capi y Barú a San Pedro y Comandillú es más o menos de Asunción a Ciudad del Este. Entonces, te doy un ejemplo. ¿Cómo llegas a asistirle de manera, porque estamos hablando de audiencia, de producción, sustanciación de pruebas, estamos hablando de procesos penales, los hechos punibles, o sea, no todas las localidades tienen fiscalías tampoco, pero, o sea, entonces es una cuestión no solamente en cantidad de volumen de casos, sino en una cuestión de traslado. Muchas veces existen casos donde lastimosamente se hace lo humanamente posible, ¿verdad? Claro. Pero si nosotros queremos, evidentemente, tener un servicio más efectivo, necesitamos que la clase política entienda de que es necesario dotar de operadores de justicia, claro, para esto. El día
el día del lanzamiento del Congreso por los 25 años, un homenaje a 25 años del Código Procesal Penal, hizo su alocución el presidente de la Corte, el doctor Diesel, y él habló justamente del acceso de las mujeres y niños, del acceso a la justicia como uno de los nuevos paradigmas ya sea una transformación o no, del Código Procesal, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un Código Procesal bastante bueno, ¿verdad? Pero nuestro Código Procesal Penal, me refiero, pero nuestro Código Procesal Penal, si tendríamos que ver un déficit, el déficit es justamente el acceso de las víctimas, o sea, el acceso al proceso a ser parte del proceso por parte de las víctimas, valga la redundancia. Entonces, y si eso trasladamos otra vez a las cuestiones que tengan que ver con mujeres y niños, obviamente se acentúa esa situación, ¿verdad? Entonces es un nuevo paradigma que nosotros tenemos que ir dando, y la clase política, yo creo que de alguna u otra forma nos debe dar una mano dotando, claro, ¿verdad?, de mayor cantidad de defensores, y obviamente eso trae también aparejado equipo técnico que hoy día tenemos. Con la defensa pública estamos tenemos un instituto que, claro, va capacitando, una línea gratuita donde las mujeres pueden llamar, ¿verdad?, que es el 133, una línea, o sea, de cualquier operadora, está de 7 de la mañana a 11 de la noche todos los días. Entonces pueden llamar para hacer sus consultas o en casos de urgencia, ¿verdad? Pero necesitamos dotarnos de más infraestructura categórica. Excelente. Querido doctor Harry Bierman, perspectiva de género. Sí, justamente voy a tomar tu ejemplo referido recientemente, Ricardo. Señalabas que somos 8 millones de habitantes, probablemente 4 millones de mujeres, y es porque son el 50% en todo, pero no son el 50% de la realidad, no es el 50% del análisis jurídico, no es el 50% del trabajo, no es el 50%, aunque son realmente el 50% hombres y mujeres. Entonces, ¿qué es lo que se precisa aplicar para que la solución no sea el parche de la sanción, para que la solución sea el verdadero cambio evolutivo social? Esa herramienta es la perspectiva de género. Todos los órganos jurisdiccionales están obligados por ley, no por una cuestión de humanidad, sino por ley, a atender empáticamente lo que es la posición de la mujer y a darse cuenta de cuáles son las reacciones, las necesidades y sus circunstancias por la calidad de tal. Si efectivamente los órganos jurisdiccionales adoptan esta conducta de apreciar la perspectiva de género, vamos a tener resoluciones que no solamente resuelvan una cuestión en particular, sino que también pedagógicamente enseñen a la sociedad completa cuáles son las formas aceptadas y adoptadas por nuestra sociedad para manejar nuestras conductas en relación a determinadas cuestiones. Con ello, la función que realmente cumple el órgano jurisdiccional será mucho más amplia que la de sancionar a una persona o absolverla. Será la de generar casi un nuevo concepto que tiene que ser adoptado en nuestro país. Esto no es algo nuevo, ya ha ocurrido. Ríos de sangre iban a correr cuando se iba a adoptar la ley del divorcio. Íbamos a morirnos todos. Se adoptó la ley del divorcio. Y a través de las resoluciones judiciales se fue creando un modo de comprender el instituto que finalmente se adoptó en la sociedad con relación a la posición de la mujer en su sociedad, en su familia, en su ámbito. Se debe seguir el mismo camino. Entonces, es cierto que existen enormes falencias estructurales y requerimientos que se tienen que cumplir por parte del Estado. Pero la solución no es que aquellas crezcan abultadamente todo el tiempo. La solución es que los casos vayan disminuyendo. Claro. Y para eso es que se tiene que dar esa concientización a través de un elemento como el que me mencionaste, que creo de enorme valía, la perspectiva de género. El entender cuál es la realidad de esa persona sobre la cual se está resolviendo algo y que es el producto histórico de una situación que encadenadamente se viene dando. Doctor Gustavo Villalba, para ir cerrando el programa porque se nos fue el tiempo, ¿qué mensaje podemos darle a las mujeres
víctimas de violencia. Sí, yo quisiera dirigirme a las mujeres, pero no solo también a las mujeres, sino a todo aquel grupo vulnerable. ¿Y a quiénes me refiero con grupo vulnerable? A los adultos mayores, a los niños, mujeres, lógicamente, como ya señalaron, pero acabadamente en la mesa, de que no tengan miedo de acudir a la justicia de paz. Nosotros estamos para servir. Tenemos en el juzgado de paz de la Catedral Primer Turno un equipo humano, pero maravilloso, con una vocación de servicio, que nos prestan o nos regalan muchas veces lo más valioso que tiene un ser humano, que es el tiempo, porque es lo único que ya no vuelve. Claro. Entonces, ahí van a encontrar a un servidor, ya desde el juez hasta todos los funcionarios que van a estar atendiendo de la mejor manera todas las denuncias o que vayan a llegar a nosotros, ¿verdad? Y te cuento con esto algo, doctor, también, que justamente atendiendo la sensibilidad de estos casos, nosotros en enero hemos finiquitado y remitido al archivo 20.803 expedientes inventariados. Era una oficina que estaba cargada de expedientes que hoy en día vaciamos y dedicamos 2 oficinas a la atención de los casos de violencia, justamente para otorgarle a aquellas personas esa confidencialidad que demanda la ley. Porque muchas veces una persona viene a denunciar y le denuncia al hermano, o le denuncia al padre, o le denuncia a muchas personas que tienen ese miedo de transmitir, y si no tenés un lugar idóneo para poder recepcionar Claro. y otorgarle esa confidencialidad para que pueda explayarse, porque muchas veces nosotros los jueces no solamente hacemos el trabajo de juzgador, sino que muchas veces también hasta de psicólogo, porque las personas cuando vienen en un estado de conmoción necesitan recibir ese calor del Estado para entender de que van a ser escuchados, ¿verdad? Claro, Que una contención. Una contención por parte del Estado. Entonces, el mensaje es ese, el mensaje es que desde el Poder Judicial, la máxima autoridad, que es la Corte Suprema de Justicia, ha bajado las políticas de estar al servicio de la ciudadanía. Es por ello que celebro este espacio, como también otro espacio. Nosotros tratamos de siempre llegar a los grupos más vulnerables para transmitir cómo pueden hacer efectivos sus reclamos, sus derechos ante nosotros. Entonces, agradecido una vez más, doctor, y a todos los que nos acompañan en la mesa. Doctor Osvaldo, doctor Gustavo, doctor Harry, muchas gracias por haber compartido. Yo creo que este es un tema que tenemos que volver a tocarlo y volver a desarrollar, porque un solo programa queda corto. Muchas gracias, estimadas de la audiencia. Nos vemos el próximo domingo a las 21 horas.